gente que te dice, es que me da demasiada ansiedad y quiero comerme un chocolate, quiero comerme un dulce. En cambio, si nosotros regulamos y organizamos las comidas del día, logramos que ese metabolismo funcione bien, jugamos con los aspectos bioquímicos que hay en nuestra sangre y entonces podemos regular mejor lo que es el peso. Igualmente, otro factor que es clave para acelerar el metabolismo y sobre todo la quema de grasa son los ejercicios. Claro, la parte de el la ejercicio actividad o física. la actividad física. Ya es bien sabido que no solo es hacer dieta, sino ahora o actualmente se habla de un cambio de estilo de vida. Claro, el sedentarismo y todo. Tenemos que cambiar lo que son los paradigmas, tenemos que empezar a hacer deporte, tenemos que tener una buena alimentación y tenemos que hacer actividades que nos permitan también manejar el estrés, porque muchas veces el estrés está ligado a la ansiedad y la ansiedad inmediatamente te conduce o a dejar de comer o a comer en exceso. Podemos ver las dos vertientes, entonces tenemos que tratar de cambiar lo que es estilo de vida. Empezar a jugar con esa triada, lo que es el número de comidas del día, la cantidad o el tipo de comida que vamos a hacer y lo que es la actividad física. Claro, en ese sentido, licenciada, bueno, por ahí he estado viendo algunos esfuerzos que ha hecho en este caso el gobierno nacional, por ejemplo, el tema del trompo de los alimentos, que es lo que comúnmente antes era la pirámide, ¿no? Pero, y lo que usted decía, ahí una de las claves sería entonces, muy al contrario de lo que se pensaba o lo que comúnmente se piensa, que es prácticamente restringir la ingesta de alimentos, es precisamente acelerar eso, pero por supuesto con un plan, ¿no? Para lo cual, por supuesto, nosotros desde este espacio, lo primero que debemos hacer es advertir e incentivar a nuestra audiencia a que visite los especialistas, que en este caso son ustedes los nutricionistas. Pero, ¿cuáles son esos tips, esas claves que pudiésemos dar? Como usted decía, bueno, tenemos que comer un poquito, por lo menos se habla de las 3 comidas más 2 meriendas. Y quisiera que nos hablara un poco, hay mucha gente que dice, bueno, los carbohidratos, qué tipo de carbohidratos comer, qué tipo de cuáles son las grasas que podemos comer y cuáles no, porque en todo caso hay algunas grasas que según entiendo, usted es la especialista en este caso, que deberían estar restringidas, otras que son un poco más sanas, y igualmente esa composición de esos alimentos que debemos consumir. Y la otra cosa que quería preguntar, en este sentido de hacer esas 3 comidas más las 2 meriendas, ¿cuál sería el tiempo recomendado entre una comida y otra? Ya, por ejemplo, usualmente la recomendación es que debemos de consumir desde aquella historia que tenemos, yo creo que desde el colegio, que nos dice la comida balanceada, los grupos de alimentos. Si bien ya se sabe, hay 3 grupos de alimentos: proteínas, carbohidratos y grasas, ¿okay? O lo que nosotros conocemos dentro del área de la nutrición como los macronutrientes. ¿Por qué? Porque son los que se encuentran en mayor porcentaje en los alimentos. Siempre vamos a encontrar en un alimento proteínas, carbohidrato y grasa. Lo que va a diferenciar un alimento de otro es el porcentaje en que se presente uno u otro nutriente. Hay alimentos que tienen mayor porcentaje de grasa y hay otros que tienen menor porcentaje. Por ejemplo, la margarina es prácticamente pura grasa. Claro. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que hacer es regular muy bien la cantidad de esos alimentos que vamos a comer. De los carbohidratos, lo más recomendable es los que tienen fibra. Es decir, siempre que comamos carbohidratos debemos utilizar alimentos que sean ricos en fibra. Ya vamos a hablar un poquito más de los carbohidratos y que usted pudiese darle a nuestra audiencia algunos ejemplos de esos alimentos y también del tiempo. Vamos a ir un momentico a una pausa de la estación, y regresamos entonces para dilucidar esas inquietudes. Publicidad. Hola amigas y amigos, les habla Conchita Tiniacos y quiero invitarles a que me acompañen de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana a su programa Vida Natural por Neo Espartana 105.5 FM. Los espero. ¿Quieres comprar o vender? En Clasificados 105 te diremos cómo. Escúchanos. De martes a viernes, a partir de las 11 de la mañana. Por aquí, por la Neo Espartana 105.5 FM. Porque recordar es vivir. Carlos Pinto, fotógrafo, con experiencia, personalidad y calidad. Teléfono 0416-197-8551. ¿Quieres comer rápido y sabroso?
Pues ya llegó lo mejor de Caracas a la isla, a Banca Mañón, Margarita, con los mejores pepitos, hamburguesas y parrillas. Allí puedes hacer las combinaciones que deseas. A Banca Mañón, Margarita, atendido por sus propios dueños. Ubícalo en el centro comercial Ratán Plaza, al lado de la estación de servicio. Ven y disfrutarás de 30 años con el mismo sabor de Caracas, pero en la isla. En mi bella Margarita. Hábitat insular de la isla de Margarita, el número 1 en anime para la construcción. Hábitat insular distribuye anime para techos, paredes, cavas y aislamiento térmico. Estamos en la avenida Juan Bautista Arismendi, Galpón Bazar de Lunes, Municipio García. Italtop Margarita comparte contigo la pasión por el fútbol. Hoy vamos a hablar de nuestra anfitriona, que es Brasil. Es la máxima favorita en las casas de apuestas para ganar el que sería su 6º torneo. Con 5 es la que tiene más mundiales. Sin embargo, Brasil solo es 11ª en el ranking de la FIFA de selecciones. Además, con 64 es la selección que más victorias ostenta en una fase final de un mundial. Anota un gol con Italtop Margarita. Y esta es la respuesta de la trivia anterior. Roger Milla, todo un ícono en Camerún en los años 80 y 90. Fue el jugador más viejo en disputar un partido en un mundial de fútbol. Él contaba con 42 años y 39 días de vida. Italtop Margarita, prueba tu conocimiento de fanático con esta trivia. ¿Qué arquero convirtió más goles en la historia del fútbol? Y ahora hablemos de Italtop Margarita. Es la marmolería más grande de la isla, con gran variedad de mármoles, cuarzo y granitos de la más alta calidad. Italtop posee equipos ecológicos con tecnología de punta, garantizándote un mejor acabado y entrega inmediata. Así que si deseas construir o remodelar tu ambiente, visítalos. Ellos están ubicados en la avenida Terranova, diagonal a la residencia La Margarita. Es que Italtop es belleza, calidad y satisfacción. Italtop, la marmolería. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana 105.5 FM. Con qué dolor oí de tus labios la frase cruel de tu renunciación. Con qué dolor se inundaron mis ojos con el llanto que tú hiciste brotar. Con qué dolor se inundaron mis ojos con el llanto que tú hiciste brotar. Nada te importa llevar la tristeza, hundir en la angustia un sincero amor. Nada te importa tantos juramentos que en gratos momentos hicimos tú y yo. No te guardo rencor al verte partir, solo ruego a Dios que seas muy feliz. No te guardo rencor al verte partir, solo ruego a Dios que seas muy feliz. Nada te importa llevar la tristeza, hundir en la angustia un sincero amor. Nada te importa tantos juramentos que en gratos momentos hicimos tú y yo.
no te guardo rencor al verte partir. Solo ruego a Dios que seas muy feliz. No te guardo rencor al verte partir. Solo ruego a Dios que seas muy feliz. Bueno, continuamos con su programa conversando de Salud y Sociedad, órgano divulgativo del Servicio Autónomo Neoespartano de Siniestros. Hoy con el programa todas las generalidades de la nutrición, con una invitada muy especial a nosotros, la licenciada Mónica Pita, por supuesto licenciada en nutrición y dietética. Estábamos en la otra parte del programa, habíamos dejado una inquietud en el aire que tenía que ver con esos alimentos, digamos, que son más recomendados para las cuatro comidas que habíamos hablado: el desayuno, el almuerzo, la cena, y en el intermedio 2 meriendas, o en el transcurso igualmente del día. Y por supuesto también habíamos dejado en el aire el tema del tiempo que debemos tener entre cada una de esas comidas. Entonces, licenciada, para un poco profundizar con esa inquietud que teníamos. Bueno, un poco como lo que estábamos conversando hace un momento, si nos vamos al grupo de los carbohidratos, que es donde nos quedamos, estábamos diciendo que ese tipo de productos, que generalmente uno los denomina, son las harinas, para que las personas lo vean más fácilmente. Okay. Es decir, hablamos de arroz, de pasta, de pan, todo este tipo de productos, lo que es la papa, la yuca. Este tipo de productos, mientras más integrales o más completos se consuman, es lo mejor. Es decir, si consumimos pasta, que sea integral. De repente no todos los días, pero podemos alternarlo. Si consumimos arroz, pues agregarle algo de fibra. Es decir, si vamos a comer arroz, le podemos poner algún tipo de vegetal, como una zanahoria rallada a la hora de cocinarlo. O le podemos agregar también algo o consumir el arroz integral como tal, que también se consigue a veces. Entonces, siempre tratar de que el alimento sea muy íntegro. ¿Para qué? Con la idea de absorberlo más lentamente, de involucrar menos el trabajo metabólico, en el sentido de que se segrega menos insulina, protegemos un poquito lo que son las cifras de glicemia cuando utilizamos fibra en los alimentos que consumimos. Entonces, tratar de cuidarnos con eso, agregar fibra a los alimentos, sobre todo a los carbohidratos. Si vamos a consumir arepa, que es algo que consumimos a diario, tratar de agregarle un poquito de afrecho a la masa, una cucharadita, o de avena. Esto hace que la arepa se absorba más lentamente igualmente. Entonces, esos son tips que tenemos que tener en cuenta. Y también la cantidad. Yo a mis pacientes siempre les digo que uno debe de recordarse de la taza. Si podemos medir con una taza, que es una medida muy práctica y que todos en casa tenemos una taza de desayuno, pues midamos, vamos a comer arroz, vamos a comer una taza. Si vamos a comer pasta, es una taza. El problema está en las cantidades. Entonces, si nosotros aprendemos a manejar cantidades y a comer con pequeños espacios de intervalo entre una comida y otra, vamos a poder manejar también la ansiedad. En cuanto a las grasas, tratar de evitar lo que es la grasa sólida. Esa es la grasa que es la principal enemiga de nosotros, porque es la grasa que usualmente es rica en grasa saturada, que es la que está relacionada con todo lo que son los eventos cardiovasculares o los problemas cardiovasculares y con la subida de colesterol, triglicéridos. Entonces, ¿cuál grasa sólida nosotros conocemos? Pues por supuesto las margarinas, las mantequillas, las mayonesas, todo este tipo de productos que son para untar, que muchas veces incluso hasta lo utilizamos en extremo en las meriendas de los niños. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta también. Y como yo le digo a los padres, quienes hacen el mercado somos nosotros. Entonces, muchas veces nosotros somos los primeros partícipes en el hecho de que un niño pueda tener sobrepeso. O sea que en este caso es recomendable restringir este tipo de grasa. Restringirlas, no eliminarlas totalmente, pero sí controlarlas, 2 o 3 cucharaditas al día. Claro. Pero no sobrepasarnos de que sobre todo la margarina. Yo conozco por ahí alguna gente que va a hacerse una arepa y bueno, le pone medio tarro de margarina. La idea es una arepa, una cucharadita de margarina y claro, ya. Claro. Pero el exceso, en este caso, pues todos los excesos son dañinos. Y en cuanto a las meriendas,
Esas meriendas deberían ser a base de fruta. ¿Cuál pudiese ser la recomendación ahí? Lo ideal es que sean las frutas, que sean algo de yogur, pueden ser cereales también integrales. Esas son buenas opciones de merienda. Gelatinas que sean con bajo contenido de azúcar, que muchas veces las podemos encontrar también en el supermercado. Pueden ser a veces frutos secos, pero que no tengan gran cantidad de azúcar. Okay, pueden ser semillas, puede ser la granola con un yogur, puede ser fruta picada, un vaso de jugo, un yogur con cereal, o sea, podemos jugar con eso. Ajá. El tiempo, licenciada, vamos a suponer que una persona se levantó a las 6 de la mañana, como la mayoría de los margariteños, de la gente aquí en Oriente, incluso hasta más temprano. Vamos a poner un tiempo promedio 6 de la mañana. De ahí es recomendable que pase cuánto tiempo para hacer el desayuno. Más o menos, supongamos que pase una hora, media hora, esa persona que se para a las 6 de la mañana. Si tiene por costumbre desayunar inmediatamente, pues entonces el intervalo que debería tener más o menos para la merienda debería ser golpe de 9 y media de la mañana. Unas 2 a 3 horas. De 2 a 3 horas, sí. No más de ese tiempo. Sí, máximo unas 3 horas, pues. Ok. El intervalo entonces entre comidas sería más o menos esas 3 horas. Más o menos de 3 horas. Y por supuesto, en la noche, bueno, la gente, que sería el ayuno ese prolongado, ¿no? Entonces, vamos a recibir una llamada y luego quisiera que tocáramos también el tema, bueno, estamos hablando de los adultos, vamos a tocar un poquito el tema de la nutrición de los niños y un punto muy específico que lo vamos a hablar después que recibamos la llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, llama Ana Mejía de aquí de Forlamar. ¿Cómo está? Quería saber sobre qué opinaba la doctora sobre la malla sublingual. Ok. Muchas gracias. La malla sublingual. Bueno, en ese aspecto estoy un poco raspado. Bueno, si quiere vamos a responder y seguimos entonces con el tema a terminar el tema que estábamos hablando y después vamos a hablar un poco de la nutrición en los niños. Claro, la malla sublingual es algo que se está utilizando actualmente y es un método o una opción para bajar de peso, que simplemente implica lo que es la restricción de lo que son las comidas, porque en un principio las personas comienzan o prácticamente lo que consumen es una dieta líquida o tipo licuada. Obviamente alguien que tiene sobrepeso o obesidad, cuando hace ese cambio drástico de alimentación, va a bajar de peso. Es como yo le comento muchas veces a los pacientes, lo mismo que vemos en las cirugías bariátricas, ¿okay? En donde el estómago se disminuye en tamaño muchas veces y vemos que esa gente baja 10, 15 kilos en un mes. Claro. Si esa persona que viene comiendo 3 o 2 arepas en un desayuno cambia de un día para otro su alimentación y comienza a hacer una dieta líquida basada en sopas, en gelatinas, en jugos y en cantidades que son mínimas, porque muchas veces uno consume media tacita o un cuarto de tacita, pero varias veces al día, eso nos va a conducir a una disminución de peso. Pues definitivamente ahí lo que tenemos que estar bien claros es que la persona tiene que estar consciente a lo que es el compromiso cuando se utiliza ese tipo de método y que ese método en cierta forma no me hace cambiar hábitos alimentarios, porque yo de un día para otro me colocan la malla y entonces yo lo que voy a hacer es obligada por esa situación cambiar mis hábitos alimentarios, pero una vez que retiren la malla a las 6, a las 8 semanas, yo vuelvo nuevamente a comer como yo venía comiendo. Claro. Entonces en ese momento vas a ver gente que va a aumentar de peso drásticamente. Claro, igual como lo bajaron, lo van a subir. Igualito, porque lo ideal o el secreto para mantenerse en un buen peso es cambiar hábitos alimentarios. Ahora, si paralelo a la malla yo me comprometo a que después voy a donde un profesional que de alguna u otra manera me ayude a cambiar mis hábitos alimentarios, pues por supuesto, bajé de peso con la malla, pero después proseguí con un régimen dietético, porque lo tengo que hacer. Si comienzo a comer nuevamente como venía comiendo, o sea, el trabajo de la malla se va a perder. Pues. Claro. Y en este caso, aprovechando la pregunta, ¿qué tan contraindicado es el hecho? Bueno, no sé qué, en realidad no, para mí es novedoso el tema, pero me imagino que va a pasar un tiempo con algo que le impide comer sólido. ¿Hasta qué punto o qué tan contraindicado es el hecho de que una persona pueda estar, no sé, una semana, 15 días, un mes, lo que tenga, sin comer sólidos, en este caso? Claro, muchas veces
hay disminución de lo que es la ingesta de nutrientes, pueden verse afectados también ciertos micronutrientes porque va a depender del tipo de líquido que vaya a consumir esa persona. Muchas veces la gente entonces lo que consume solamente es gelatina, un tecito, un juguito, y entonces la ingesta de proteínas se ve mermada también. Entonces, igualmente, en el momento en que esa persona utilice una malla sublingual, tiene que estar orientada también por un nutricionista para poderle dar algún suplemento proteico, darle algún suplemento también de carbohidratos para poder nutrirla. Es decir, estar dentro de un régimen de más o menos 1200 calorías, o sea, un buen aporte de calorías, pero que le permita bajar de peso y que tenga sus nutrientes. Pero si lo hace de una manera indiscriminada, en donde de repente se deja guiar simplemente por lo que puede consumir teniendo la malla, entonces puede verse afectado lo que es los micronutrientes. Incluso esa persona puede sufrir de un estrés metabólico en ese momento y, como te comenté, subir de peso incluso más aún del que había perdido en el momento en que se retire la malla. Hay quienes hablan hasta que se doblan el peso, ¿no? Bajas 5 kilos y aumentas 10. El efecto yo-yo. Ok. Fíjense, vamos a recordar nuestros números telefónicos para que se comuniquen, pues, y cualquier duda, pues seguramente la licenciada gustosamente va a dilucidarla. El 0295-267-4800, 0295-267-4800. Quería, licenciada, que habláramos un poco, bueno, estamos hablando en términos generales y probablemente todos los tips que estamos dando y todos estos métodos, incluyendo el último que llamó la señora Ana, tienen que ver con adultos. Pero bueno, este es un programa que escuchan mucha gente, sobre todo incluyendo mamás y seguramente también niños. ¿Cuál sería la recomendación de los hábitos alimentarios que deben tener los niños? Y que quiero que también toquemos un punto que tiene que ver con el tema del autismo. Leía dentro de su especialidad, también está el tema de la dieta para niños con autismo. ¿Cuál sería, primero, por supuesto, en términos generales para los niños, y específicamente cuál sería esa dieta, ese régimen alimentario que debería tener un niño que te presente esta patología? Ya, bueno, en el caso de los niños son una condición bien interesante y son otro mundo, como decimos nosotros los especialistas, porque el niño en realidad tenemos que preservar o tenemos que cuidar muy bien su alimentación porque está en un periodo de crecimiento y desarrollo. Claro. Entonces, lo primero que uno trata de no hacer es restringir. ¿Okay? En el caso del niño, lo que tratamos es de educar nutricionalmente a los papás, o a mamá o a papá, para que sepan elegir cuáles son los alimentos más favorables para ese niño. Muchas veces, en el caso de los niños con sobrepeso u obesidad, que se ven con mucha frecuencia por la consulta, vemos niños que consumen alta cantidad de azúcares, que es algo tan sencillo como retirar o restringir el uso de azúcares en los jugos, por ejemplo, o restringir el consumo de jugos comerciales también, que tienen una gran cantidad de azúcar, y que a veces uno haciendo ciertos cambios sin ser traumática la situación, el niño comienza a bajar de peso. Claro. Hay mamás que de pronto por el tema de lo rápido y el estrés y el trabajo, entonces optan por lo primero que consiguen es el juguito que venden en el automercado, y resulta que ese juguito es más azúcar que fruta, pero eso es artificial, ¿no? Exactamente. Igualmente el hecho de la fritura. Vemos con gran preocupación que las mamás utilizan mucho la fritura. Entonces no es necesario darle algo frito a un niño todos los días, que sea un pastelito, que sea una empanada, que sea una arepa frita. Entonces tenemos que tratar de restringirlo. Los niños pueden comer grasa, porque de hecho a ellos les hace falta la grasa, y un niño puede comer incluso hasta huevo todos los días. Pero la situación está en cómo va a ser la presentación o la preparación de ese alimento. Oye, yo le puedo dar huevo todos los días a un niño, pero puede ser un huevo hervido, otro día se lo doy al agua, o se lo doy de repente hecho en un sartén de teflón que no tenga casi grasa, o de repente se lo doy en forma de una tortilla, pero utilizando la menor cantidad de grasa posible. Es decir, es jugar con el tipo de alimento. Igualmente en los niños tenemos que controlar las chucherías, el tipo de merienda que enviamos. No está de más utilizar más bien una compota de frutas naturales, jugo. Las galletas las pueden consumir, pero galletas que no tengan gran cantidad de azúcar o que no tengan cremas sólidas, sino una galleta que sea de alguna manera menos dulce, ¿okay? O semidulce.
No es tampoco que vamos a evitar que el niño coma los dulces a cabalidad, sino controlar más que todo un poquito lo que es la alimentación y que no se sobrepasen. Los helados también son muy ricos en crema, pero no está de más de repente una vez a la semana el niño se puede comer su helado, pero no todos los días, que a veces es costumbre. Salgo de la escuela y tengo que comerme un helado. Claro. O está el heladero en la puerta de la escuela. A futuro me imagino que eso también conlleva evitar enfermedades, por ejemplo, en el caso del azúcar, que nosotros, y es una patología muy recurrente, que es el tema de la diabetes. Y esos hábitos, por supuesto, hay que controlarlos desde niños, para evitar, sobre todo cuando hay antecedentes y todo ese tipo de cosas, para evitar precisamente que tengamos un adulto enfermo, ¿no? Claro, definitivamente lo que son los hábitos alimentarios vienen desde casa. Claro. Entonces vemos muchas veces familias en donde el papá tiene sobrepeso, la mamá tiene sobrepeso y obviamente el niño va directamente a ese camino. Okay. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso, de lo que es la educación nutricional dentro del grupo familiar. Bueno, vamos a escuchar una llamada que tenemos al aire y continuamos entonces con la entrevista. Sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla con Carmen Luisa Velázquez, de acá de Villarrosa. ¿Cómo está, señora Carmen? Bien, estoy llamando porque tengo una preocupación. Tengo un niño de 4 años y no le gusta comer nada. Entonces solo quiere tomar tetero. ¿Qué debo hacer en ese caso? ¿Qué me recomienda la doctora? Muchas gracias. Bueno, eso también es esta pregunta de la señora Luisa. Es un hecho bastante recurrente. Y también tiene que ver con hábitos, ¿no? En los niños que pasan, primero pudiésemos también hablar el tema de la lactancia, de los niños recién nacidos, y después que se suspende esa lactancia, entonces el tiempo tan prolongado que dura el tetero. Fíjense que ella, decía cómo hace, porque solamente el niño quiere tetero. Entonces, ¿qué pudiésemos ahí recomendar, indicar, licenciada? Claro, ahí lo importante es estudiar un poquito por qué razón el niño quiere solamente tetero, qué tipo de alimentos se han ofrecido a ese niño. Lo ideal es que ya a partir del primer año de vida el niño sea incorporado a la mesa familiar. Es decir, tenemos que tratar de incorporarlo a lo que son las comidas, o aunque sea 1 o 2 comidas del día, debe hacerlas con su familia, porque nosotros como padres vamos a ser el modelo de lo que va a comer ese niño. Si de repente al niño simplemente lo tenemos de repente en un cuidado o en un sitio donde sea más práctico darle solamente tetero, ese niño se habitúa solamente